Casi las 8:15 de la mañana, estoy viendo algún clarito, pero el cielo, la verdad, está gris como este gobierno, ¿no? Donde se viene la lluvia, parece. El gobierno está más negro que diría amigo. Oscurísimo. Sí, se viene la lluvia, parece, ¿no? Eso sí, como este gobierno. Está ahí nomás. Bueno, segunda hora en Good Morning Casta. Joel Natali, quien les habla, Constanza Estepa y Mariano Brach. Te vamos a hacer compañía hasta las 9. Gracias a los oyentes por los audios. Nos gusta generar un poco de mover la mañana, que pueden seguir opinando. Si Alberto, si Cristina, si Macri, si Milei. Sin ninguno. Si la democracia, sin ninguno. Lo que viene también. Hablemos de lo que puede llegar a venir. El futuro, que siempre es importante, y algunos, muy pocos hablan de lo que podemos hacer a futuro. Así que coincido mucho con lo que dice el último oyente. Hay que armar algo, y algo se está gestando, algo va a pasar. Algo está por pasar. Algo va a pasar. Sobre todo en Santa Fe. En Santa Fe y en Rosario. Algo va a pasar. Va a haber novedades próximamente. Bueno, tenemos hoy miércoles, nos quedaba hacer un repaso de la reforma constitucional, Connie, ¿no? Algo que venimos charlando y que vos puntualmente venís tratando en algunos de los segmentos. Sí, puntualmente sumando a esta convocatoria también del oyente y lo que venimos diciendo, que a veces hay que mirar un poquito el pasado para no repetir los errores, sino también para saber qué se puede recuperar de eso y qué se puede descartar. Pero también hay que mirar para adelante, y el mirar para adelante en la provincia de Santa Fe está asociado a algo que va a suceder este año, y ya va a suceder. Se los podemos anticipar acá en Good Morning Casta, porque ¿qué me cuentan, la primicia? ¿Qué me cuentan si yo les digo que antes de noviembre tenemos ley de necesidad de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe? Es un dato importante, no menor. Bueno, el día de ayer, Unidos para Cambiar Santa Fe, es decir, la coalición que gobierna la provincia, se reunió en la ciudad de Rosario para avanzar en una serie de reformas que se vienen. Una de ellas es la caja de jubilaciones, pero la central, la reforma constitucional. Las decisiones principales están siendo tomadas por el socialismo y el radicalismo, porque entre estos dos sectores conforman la mayoría que de algún punto va a traccionar al resto de las fuerzas, aunque Gisela Scalia estuvo presente en la reunión. Gisela Scalia va a ser la nueva titular del PRO Santa Fe, y se la invitó por ser la vicegobernadora e integrar la fórmula de gobernador y vice. Bueno, en este caso tenemos algunas afirmaciones de parte de lo que es la representación de la presidencia de la Cámara de Diputados. Recordemos que Clara García es la actual presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, y empieza a reconocerse que ya hay un consenso mayoritario para lograr esta reforma, y que va a suceder este año. Así que empieza a agitarse ya la posibilidad de que la provincia de Santa Fe dirime en una carta orgánica su futuro, su distribución de poder, porque cuando hablamos de reforma constitucional no solo hablamos de cómo tenemos que legislar ciertos aspectos vinculados a los nuevos derechos, lo pongo entre comillas, ahora vamos a ver por qué, sino también cómo se va a producir y distribuir el poder de la provincia que nos vio nacer a nosotros. Así que queda claro que el sector que más se entusiasma con esta reforma es el socialismo, porque es un anhelo de la gestión de Wiener, es un anhelo de la gestión de Bonfatti, es un anhelo de la gestión de Difchi, y parece que va a ser realidad en el gobierno de Maximiliano Puyado. Así que vamos a escuchar a Pablo Farías. Pablo Farías, si no saben quién es, fue presidente de la Cámara de Diputados en la gestión anterior. Cuando fallece Miguel Dicci, asume él la presidencia de la Cámara de Diputados. En una entrevista de hace unos pocos días afirmó lo siguiente: nosotros nos vamos a ceñir a esa decisión. Por supuesto que nosotros somos un partido que no pierde su vocación de poder, que tiene buenos cuadros. Hablas de Clara García, y obviamente que Clara está en condiciones de gobernar esta provincia y puede ser la sucesora de Puyaro. No lo dudamos, pero queremos hacerlo dentro del entendimiento del frente político. Quiero ser muy claro en esto. No hay que perder la posibilidad de reformar la Constitución por una diferencia o por este tipo de diferencia dentro del frente político. Tenemos que ponernos de acuerdo y hacerlo lo antes posible. Cuando digo lo antes posible, yo creo que la reforma de la Constitución, la ley de necesidad de la reforma, tiene que sancionarse antes que termine el periodo legislativo de este año.
Bueno, no lo digo yo, sino que lo dicen los voceros del oficialismo en la Cámara de Diputados, específicamente uno de los referentes del socialismo que plantea que este año sale la ley de necesidad de la reforma. Entonces, ¿qué es la ley de la necesidad de la reforma? Bueno, es el instrumento legal que habilita la reforma en sí. ¿Y quiénes la van a hacer? Bueno, en primer lugar, para sancionar la ley de reforma tiene que darse ciertas mayorías. Una es en la Cámara de Diputados, que tienen que lograrse los 2/3. Hoy por hoy el oficialismo tiene 28 bancas en la Cámara de Diputados, pero parecería que no habría problema para sumar las voluntades del peronismo y del bloque que lidera Amalia Granata y algún que otro sector de izquierda, por lo que en la Cámara de Diputados, como se dice habitualmente, los votos están en esos 2/3. Y en la Cámara de Senadores la tiene un poquito más fácil, porque el interbloque del oficialismo ya tiene los 2/3, tiene 14 bancas, es decir, tiene una más de los 2/3 que se requiere, así que el escenario es ideal y por primera vez en la historia de nuestra provincia se da un gobierno que tiene alineadas las dos cámaras y puede concretar con facilidad estos 2/3 que se necesitan para sancionar la ley de necesidad de reforma. Ahora bien, los legisladores, en este caso, solamente pueden declarar la ley de necesidad de la reforma. Luego hay que elegir convencionales constituyentes, es decir, quiénes van a ser esos hombres y mujeres que van a llevar adelante todo el proceso de reforma constitucional. Esto se tiene que hacer mediante voto directo del pueblo santafesino y tiene que existir un número de 69 congresales, 69 convencionales constituyentes. O sea, vamos a elegir, convencionales constituyentes como elegimos un diputado, un concejal sería. Exacto, bueno, eso es algo que se está discutiendo y no hay consenso en relación a cómo debería hacerse. En primer lugar, hay que elegir 69 congresales. Tienen que ser 50 por lo que representa la Cámara de Diputados, es decir, los números iguales, más 19 por lo que representa la Cámara de Senadores. Los departamentos, claro, los senadores. O sea, uno por departamento y algo representativo por diputado. Exactamente. Ahora bien, no hay todavía consenso sobre si tiene que hacerse por distrito único. Esto significa que si se van a elegir por una única lista que lidera un candidato convencional constituyente. Y son de toda la provincia, y es de por toda ejemplo. la provincia y ahí se logran los 69. O si va a hacerse unos 50 y después uno por departamento. Eso es un punto que se está discutiendo. Hay algunos proyectos de reforma constitucional que ya están agitándose dentro de la legislatura. Uno de esos, por ejemplo, es de Joaquín Blanco, que es el mismo que se había presentado en la gestión anterior. Más del palo del socialismo. Más del palo del socialismo, digamos que ese es el que nuclea al socialismo. Después hay otro que ha presentado el radicalismo a través de Corral, que plantea, por ejemplo, cómo deberían de seleccionarse estos convencionales constituyentes, porque lo que tendría que ser sí o sí es mediante boleta única, porque ese es el sistema electoral que tenemos. Ahora bien, lo que no está tan resuelto es si esa boleta única va a esquema de que cuando vayamos a votar concejales, en nuestro caso en la ciudad de Rosario, va a haber otra boleta que va a tener a los convencionales constituyentes, o lo que se está agitando dentro de algún sector del radicalismo, de que sea un híbrido entre boleta única y lista sábana. Es decir, que en una misma línea vos votes todas las categorías y votes en las comunas donde se vota presidente comunal, en misma línea, y ahí metas a todo el paquete de... Bueno, eso es algo que se tiene que discutir, que no está resuelto, que se va a establecer en la ley de necesidad de reforma y que es importante porque a partir de ahí se pueden trazar las estrategias y alianzas para lo que se viene. Ahora bien, entonces hay acuerdo de hacerlo, todavía no está el acuerdo de cómo va a ser el proceso de selección de esos 69 69 convencionales constituyentes. Ahora bien, la última reforma de nuestra provincia fue en 1962, por eso habitualmente se suele decir que es necesaria la reforma porque está vieja. Yo la verdad que no suscribo ese argumento, no necesariamente porque sea vieja es porque se tiene que reformar. Muchos constitucionalistas dicen no, porque en realidad hay que ayornar nuestra constitución provincial a la constitución nacional, que en el 94 incorporó ciertos derechos y garantías que en la nuestra no están. Lo cierto que en el año 62, cuando se reformó la constitución de Santa Fe, fue punta de lanza para la reforma de un montón de constituciones provinciales y en algún punto fue una constitución de vanguardia avanzada. Ahora bien, luego no se pudieron concretar estos acuerdos para que se reformen. Hoy por hoy es la segunda más vieja del país. La primera es la de la provincia de Mendoza, que se reformó por última vez en 1916. Pero bueno, yo creo que este argumento de que es un poco el sostenido por el oficialismo, esencialmente por el socialismo, como está vieja hay que reformarla. Y en realidad es un argumento para mí que se queda bastante corto, no es una cuestión que quede de alguna manera
contemplado toda la riqueza que tiene una reforma constitucional. Quizás convenga decir, cada generación tiene el derecho a elegir cómo va a establecer su futuro y su presente. Cada generación tiene derecho a tener su propia constitución. A lo mejor eso es un poco más sólido que decir, no, bueno, porque está vieja la reformamos. No necesariamente digo todo lo que está viejo es necesario de reforma. Por ejemplo, Felipe Micklin es uno de los voceros de que cada vez que se le pregunta por qué hay que reformar la constitución, dice porque está vieja. Bueno, lo cierto es que Felipe Micklin, armador y jefe político del puyarismo, digamos. Sí, de hoy la por hoy, UCR, de la UCR, hoy por hoy es senador. Bueno, este es uno de los que suscribe al argumento de como está vieja hay que reformarla. Lo cierto es que nosotros estamos alcanzados por la Constitución Nacional porque tiene supremacía, por ende la Constitución de la provincia de Santa Fe está sometida a la Constitución Nacional y a la reforma del 94, así que si bien está bien decir, bueno, vamos a sumarnos un poco más a la oleada nacional, yo creo que hay una riqueza que se pierde cuando se plantea este argumento de esta vieja. Entonces, quizá convenga hacer una mención a la posibilidad de expresar nuestra identidad política, social, cultural y económica como provincia de Santa Fe, y también principalmente sobre cómo nos damos los diseños institucionales de distribución del poder político y territorial. Hoy por hoy tenemos algunos sistemas que han venido con ciertos déficits, esta idea de que el diputado que gana se lleva a la mayoría, eso es algo a revisar, se está planteando una idea de cambiar el esquema para que sea por sistema DOM, y al trazo grueso yo resumí para esta columna del día de hoy los puntos en los que habría algunos acuerdos ya entre los bloques mayoritarios y donde hay énfasis en que se necesita reformar. Cuando hablamos de reforma constitucional hablamos de la distribución del poder político territorial de un distrito en particular, en este caso de la provincia de Santa Fe, y si hablamos de poder político nos queda mencionar uno, el central, dentro de lo que es el poder político más estable, llamémoslo el poder judicial. Hay una deuda hoy por hoy en la provincia que está asociada al Consejo de la Magistratura, donde se regula a través de un decreto. Hay consenso mayoritario de que el Poder Ejecutivo actual y todos los poderes ejecutivos tienen amplias facultades en relación a los pliegos de jueces, es decir, que el gobernador interfiere mucho en la selección de los jueces y juezas, y en este marco se legisla a través de un simple decreto cómo se da este proceso de selección de jueces. Por eso sería importante, y esto se está hablando, de que el gobernador tome la determinación política de limitar sus propias facultades para enviar los pliegos de jueces que hoy se impone por un decreto. En este marco vamos a escuchar a Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Justicia, que se refiere a alguno de estos puntos. Las elecciones son todo un tema. No sé, el Consejo de la Magistratura de Santa Fe existe, funciona, es bueno, es malo. Existe un Consejo de la Magistratura por decreto, no funciona como uno quisiera, adecuadamente. Hoy tenemos muchas vacantes. Para cómo tenemos otro problema, que luego de concursos que llevaron cerca de 2 y 3 años de duración, el gobernador decidió no enviar los pliegos y bueno, estamos pendientes de que se tome una decisión, si se quiere, política, porque yo reivindico obviamente la potestad de la política en ese sentido. De hecho, el Consejo de la Magistratura a nivel provincial es una autolimitación que habían hecho los gobernadores por vía de decreto, porque el régimen que prevé la Constitución de la provincia es que la propuesta la haga directamente el gobernador, pero bueno, se hizo la autolimitación, pasaron distintos gobernadores, me parece que al Consejo hay que darle más dinámica, mucha más agilidad. En peor situación está el Consejo de la Magistratura Nacional, ¿no?, que tiene un promedio de 7 años para designar un juez, pero esta es otra historia. Pero en el caso de Santa Fe me parece que hay que apuntar rápidamente al nuevo gobierno a tratar de darle más dinámica y someter en la discusión de la reforma constitucional precisamente este tema de discusión, porque hay que discutir si vamos a tener un Consejo de la Magistratura creado en la Constitución, cómo se va a reglamentar, cómo se va a integrar, etcétera. Bueno, hay una de las cabezas políticas del Poder Judicial santafesino habla de la necesidad de que se discuta en la reforma constitucional el mecanismo de selección de jueces y juezas, y también una novedad, La Rioja el día lunes juraron su nueva constitución y limitó los mandatos de los jueces y juezas. Esto no es algo que esté dentro de los proyectos que se presentaron por ahora en la legislatura, y yo siendo abogada y profe de Derecho Constitucional, esto me puede traer problemas, pero yo creo que se tienen que limitar los cargos de los jueces, tienen que ser periódicos por un principio republicano, quizás en un periodo un poco más largo que lo que es un gobernador. El legislativo y el ejecutivo tienen periodos. Vos, 4 años, cumpliste tu mandato, chao amigo, te va. Bueno, pero la Corpo, ¿viste cómo es? Entonces, La Rioja avanzó y limitó a 10 años con posibilidad de prórroga
el mandato de los jueces y juezas. Así que esto no está dentro de los proyectos presentados, sí la cuestión de la conformación del Consejo de la Magistratura, esto lo sumo yo como algo que creo que se debería de discutir en el caso de una reforma constitucional en la provincia. Otro tema también dentro del Poder Judicial es la Defensoría del Pueblo, que se plantea con una mayor independencia, es decir, que no está atada hoy a la legislatura, hoy es un órgano que está muy vinculado al Poder Legislativo, que no tiene esa autonomía necesaria y no es un órgano extrapoder como habitualmente se dice que tiene que ser. Y bueno, esto es porque es un problema para el sucesivo gobierno la Defensoría del Pueblo, porque es el órgano encargado de representar los intereses del pueblo que muchas veces se contraponen con los intereses de alguna gobernabilidad específica y con derechos altamente tensionados, por ejemplo los ambientales. Entonces, bueno, en este aspecto o los de consumidores, la Defensoría del Pueblo también sería algo a tener en cuenta. Ahora vamos a la cuestión estrictamente de distribución del poder. Algo que se está discutiendo es la autonomía municipal. Ahora bien, hay consenso sobre esto, sí, pero no hay consenso sobre cuánto y quiénes, o sea, quiénes pueden tener autonomía municipal, cuántos habitantes se necesita para tener autonomía municipal, cómo se implementa y qué está atado cuando yo te hablo de economía. Está atado de autonomía, la economía. Es decir, ¿Cómo financio yo las nuevas obligaciones que atomo? Bueno, exactamente. Y en este marco lo que se está pensando es, en primer lugar, aumentar el régimen de coparticipación de los municipios y comunas en relación al poder central santafesino y también empezar a pedir coparticipación de la federal. Es decir, que los municipios reciban de manera directa, sin intermediación de la provincia, algún tipo de cuota en relación a la coparticipación federal para sostener sus autonomías. Esto es algo que empieza a discutirse, que tiene que ver con autonomía, pero también con no solo política, sino también económica. Otra cuestión que hay más consenso es extender los mandatos de los presidentes comunales de 2 a 4 años. Esto incluso recuperaría nuestra propia historia, porque la reforma constitucional del 62 ya había duplicado los mandatos de 1 a 2 años. Es decir, que sería recuperar un poco la historia. En esto hay consenso porque la verdad que es muy desgastante para las comunas. Cada 2 años ir a elecciones es un tema, sí. Y bueno, y el otro tema central, y con esto ya voy a cerrar, es un tema que vamos a ir profundizando la reforma constitucional en distintas etapas, porque digo, es lo que se viene, es lo que hay que discutir, es la cuestión a futuro. A todos nos apasionan los temas nacionales, pero no existe tampoco una nación sin sus provincias, sin sus regiones, y hay una cuestión que me parece importante que tiene que ver con la reelección al gobernador, que es el punto sensible por la cual se fracasaron los intentos anteriores de reforma constitucional, hipersensible, porque nadie le quiere dar la reelección al gobernador que la tiene. Hoy por hoy la provincia de Santa Fe y la provincia de Mendoza son las únicas dos que no habilitan reelección al gobernador en toda la Argentina. Algunos tienen reelección indefinida, como el caso de Formosa, algunos tienen reelección por determinados periodos, como el caso de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, nosotros tenemos una sola posibilidad de elección, sin posibilidad de reelección. Esto te da una figura de un gobernador un poco débil en algunos aspectos y es muy difícil explicarle a la ciudadanía que en definitiva un gobernador fuerte es mejor para todo y que exista la reelección es mejor para Santa Fe, porque empiezan a atravesarse muchos intereses particulares y partidarios en este aspecto. Y bueno, es el tema sensible porque se está discutiendo si va a ser a partir del mandato de Puyaro o si en realidad va a ser a futuro, cuánto va a darse de esa reelección, cuánto no. Yo creo que hay una confusión muy grande cuando se discute la cuestión constitucional que tiene que ver con que confundimos alternancia con periodicidad. Nosotros muchas veces asociamos la idea del republicanismo con la alternancia y no necesariamente alternancia es lo mismo que periodicidad. La periodicidad está implícita dentro del republicanismo, la alternancia no, qué sé yo, si un gobernador no lo elige la Constitución, lo elige el pueblo, por lo cual si lo reeligen por un montón de veces no pasa nada, pero bueno, hay una cuestión ahí dentro del derecho que es la discusión sobre lo alterno y lo periódico. Lo periódico es principio per se del republicanismo, lo alterno no necesariamente. Hoy por hoy se está discutiendo en la Corte Suprema de Justicia si son, por ejemplo, constitucionales las reelecciones de Gildo y Fran en Formosa. Así que bueno, ahí hay otro tema. Y otro tema que este es una voz más desde un ex gobernador que se está planteando que aguas y energías estén constitucionalizadas en manos del Estado, que no pueda estar en manos privadas para evitar toda esta oleada de negocios en relación a los servicios y bienes públicos, que se considera un bien público,
y que haya una distribución más equitativa en relación a lo que se paga. Hoy recordamos que muchas de las localidades más pequeñas de nuestra provincia pagan una energía a un costo mayor que lo que son las grandes ciudades, y bueno, que el deficitario servicio de agua en muchos aspectos también que tenemos en las grandes ciudades. En este aspecto están planteando que agua y energía sean de dominio estatal, público, para evitar cualquier tipo de oleada de privatización y que se las consideren como un bien común, y que bueno, el Estado tenga fuerte intervención en estos dos aspectos. Así que son elementos interesantes a considerar. Vamos a ver cómo sigue esta discusión. Lo cierto es que todo indica que vamos a tener reforma constitucional el año que viene y elecciones de convencionales constituyentes en 2025 y una ley de necesidad de reforma antes de que termine este 2024. Muy completo el informe, Connie, sobre la reforma constitucional que tendremos posiblemente el año que viene en la provincia de Santa Fe.